Déjeme darle la bienvenida ahora a Gonzalo Monroy. Usted lo conoce, experto en temas energéticos. Querido Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buen día. Mi querido Mario, muy buenos días. Bueno, muchas cosas que revisar contigo. Ahora sí tenemos casa llena de temas. Empezaría por preguntarte por qué a Estados Unidos, por qué al gobierno de Estados Unidos le importa tanto este asunto de la reforma eléctrica. Y bueno, la evidencia está a la vista, pero nada más hay que revisar la cantidad de visitas. Van dos de John Kerry, ya estuvo la secretaria de estos del tema. La verdad es que creo que no ha habido semana o quincena en los últimos meses en los que no contemos con un funcionario de alto nivel de Estados Unidos en diálogo con el gobierno mexicano. ¿Por qué tanta preocupación? Pues mira, Mario, empecé diciendo justamente que es el nivel de agresividad que tiene la reforma presentada por el Ejecutivo en octubre pasado. Es una iniciativa que va directo en ruta de colisión con los tratados internacionales que tenemos, no solamente el de Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también el de la Unión Europea y la Alianza Transpacífico, el acuerdo TPP. Estamos viendo una clarísima, si bien México todavía y siempre tendrá la reserva o tendrá su soberanía para poder cambiar las leyes como lo pudiese hacer, también hay una serie de marcos dentro de los cuales lo puede cambiar. El más importante de todo es que un sector que una vez que se ha abierto ya no se puede volver a cerrar. Esto se puede hacer con otras muchas formas. Se tendría que readecuar todo el Tratado de Libre Comercio, del cual dependen más de 600,000 millones de dólares en justamente nada más en comercio entre México y Estados Unidos, excluyendo Canadá. Obviamente esto es una gran preocupación para las inversiones que ya se realizaron. Obviamente te puedo ir adelantando que ahorita de los últimos 3 años no ha habido inversiones nuevas en el sector eléctrico, así que obviamente es un tema de preocupación, no solamente en la parte energética, sino en la parte de la relación México-Estados Unidos. A ver, ¿qué implica si se aprueban estos términos para esas empresas? La primera justamente es empezar los paneles de controversia, además de empezar los juicios de amparo en México. Eso es muy importante también, Mario, porque en una semana, seguramente en los siguientes 10 días, veremos la resolución justamente del amparo presentado contra la iniciativa no presidencial, no la iniciativa de reforma constitucional, sino contra la reforma de la ley eléctrica de febrero del 2021. Que fue una ley secundaria que se aprobó. Exactamente, y esa justamente fue impugnada. De hecho, es muy interesante cuando el presidente López Obrador dice que no ha habido molestias, no ha habido reclamos. Bueno, cabría recordar que hay más de 4,000 amparos contra esa iniciativa. Justamente la ministra Loretta Ortiz estaría ya promoviendo su proyecto para saber si se alcanza la inconstitucionalidad, se requieren 8 de los 11 votos, o simplemente va a haber amparos de manera directa, los cuales requieren únicamente 6 votos. En ese caso, por ejemplo, ¿de qué efectos tendría la resolución de esa controversia para la discusión más amplia? O sea, si consideran que no es inconstitucional, por ejemplo. Es una muy buena pregunta, Mario, porque, por ejemplo, hoy, y también te lo puedo ir adelantando, buena parte del devenir de esta reforma constitucional estaría prácticamente ya siendo desechada incluso en la propia Cámara de Diputados. No se alcanzan los votos que requiere el oficialismo, Morena y sus aliados, para alcanzar dichos números. Sin embargo, obviamente, si es aprobado o no declarada no inconstitucional la ley de la reforma eléctrica, pues eso podría ser una muy buena apartado justamente para, digamos, ganar el terreno y que no haya nuevas inversiones. Obviamente, y eso es muy importante, es muy posible que sí se alcancen los 6 amparos, con lo cual todas las empresas que se han llegado a amparar, que es prácticamente el 100% de las empresas que ya están trabajando en México, estarán en un régimen de excepción sujetas a las reglas de 2013 y anteriores a este régimen. ¿Y entonces habría 2 reglas para los nuevos y para los que ya estaban? Efectivamente, eso es lo que estaríamos viendo. Ok, ahora, déjame agregarte otro tema a la discusión. Es asunto del costo de los energéticos, que hemos visto que con el conflicto de Ucrania se ha disparado el precio del petróleo y que en México en particular se optó por esta política de no cobrar el impuesto a la gasolina para que no se viera reflejado en el bolsillo cada vez que la gente va a cargar combustible, sobre todo además en la víspera de la revocación de mandato. Me parece que se optó también por cuidar ese aspecto. ¿Cuáles han sido los efectos? ¿Cómo los ves? ¿Son positivos, negativos de esta política del gobierno? Mira, esa es una muy buena pregunta y hay que desmenuzarla. Primero, México está recibiendo una extraordinaria cantidad de dinero por la exportación de petróleo. Se había presupuestado un precio de $55, está por arriba de los 100, así que eso es una ventaja muy buena.
¿Qué pasa? Esta primera exportación se ve ya justamente contrarrestada por la gran cantidad de petrolíferos, gasolina, diésel, turbocina, que se está importando. Así que ahí se pierde prácticamente el 100% y un poquito más de lo que se está ganando por petróleo. A eso hay que agregarle obviamente el costo fiscal. Hemos visto desde la última semana de enero que el gobierno federal ya no ha cobrado prácticamente el IEPS y en las últimas 2 semanas ha dado incluso un impulso adicional para mantener los precios bajos. Déjame darte un ejemplo, creo que va a ser muy bueno. Hoy, por ejemplo, el precio del diésel tendría que tener más de 10 pesos adicionales de lo que estamos viendo en las gasolineras. De la gasolina magna aproximadamente poco más de 7 pesos más de todo esto. ¿Dónde se va a sentir el impacto? Precisamente en la debilidad fiscal en la segunda mitad del año de esta administración. Y déjame cerrar con esto. ¿Qué está pasando en la frontera norte? Porque ayer pues, nos encontramos con la noticia que había desabasto de combustible y un comunicado de la Secretaría de Hacienda a propósito del tema, que entiendo es por la diferencia justamente de lo que cuesta en México la gasolina y lo que cuesta en el sur de los Estados Unidos. Y entiendo que tenemos un problema ahí de demanda. No sé, es que literalmente se están cruzando para cargar acá y entonces hay problema de abasto. ¿Qué está pasando con ese tema, Gonzalo? Efectivamente, Mario, son 3 en realidad. Uno, lo mencionas muy bien, los precios son más baratos en México que en Estados Unidos, así que buena parte de los que viven en la franja fronteriza de lo americano se pasan a México a comprar el combustible más barato. ¿Por qué está más barato en México? Bueno, hay 2 cuestiones. Una, la principal es que Pemex, las gasolineras de Pemex están comprando, en general Pemex compra más caro en el mercado internacional y lo está revendiendo a pérdida en México. Esta es de nuevo la ilusión para mantener los precios bajos. La tercera es un poquito más complicada y es que toda la cantidad de permisos, sobre todo de logística, de almacenamiento e importación que se han venido limitando, ha hecho que prácticamente sea Pemex el jugador dominante y al vender por debajo del costo, pues simplemente se está dando un balazo en el pie con este incremento súbito de la demanda. Porque no hay quien más esté ofreciendo y quien ofrezca no compite esos precios, ¿o qué? Exactamente. Pemex simplemente prefiere perderle alrededor de $1.70 a 2 pesos, en el caso más extremo, justamente para poderlo vender por debajo del costo, mantener justamente unos precios o una falsa sensación de estabilidad, y por desgracia estamos viendo ese tipo de cosas. Bueno, pues vaya, te decía yo que el sector está movidito, Gonzalo, gracias por explicarnos estos temas. Claro que sí, Mario, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Igualmente, Gonzalo Monroy, como siempre explicando estos temas, y vámonos ahora a la pausa para regresar con Marta Lamas, ya saben, domingo de Marta Lamas y Mauricio Merino, y un poquito más adelante Mauricio Meshulam con lo último de Ucrania. Hay que aprovechar para que nos explique qué ha pasado esta semana, que estuvo también muy interesante, ya va a ver por qué, lo platicamos regresando.